Bueno, pues si les parece damos comienzo a nuestra conferencia de hoy con la bienvenida, con la gratitud al profesor Rafael Fuentes, a quien verdaderamente estamos pues nada, muy encantados de tener con nosotros, ¿no? El ciclo es el ciclo que ya saben, ¿no? Del ciclo de la memoria la memoria y el exilio, ¿verdad?, dentro del mundo contemporáneo. Y no solo se refiere, claro, al exilio exterior, sino también al exilio interior. Por eso el homenaje a Miguel Hernández, y hoy la conferencia de nuestro profesor invitado es exactamente eso, ¿no? Teatro y memoria de Miguel Hernández. Yo conozco al profesor Rafael Fuentes ya hace tiempo y bueno, estoy en una amistad que me honra tener. Es un profesor muy destacado, tiene una entrega a la vida universitaria absoluta, completa, su tiempo está llenísimo, la escena nunca está vacía, ¿verdad? Siempre, vamos, aquí tengo algunas de sus, además de profesor, de investigador en la Fundación Ortega y Gasset y Gregorio Marañón, es también profesor de la Escuela de Letras de Madrid, prepara programas de máster para la Universidad Camilo José Cela, ha sido profesor en la Escuela Superior de Arte Dramático de la Universidad de Kent, que está en Madrid, y también de la Universidad Antonio de Nebrija. Aparte de eso, leemos sus críticas en ABC Cultural, en Revista de Occidente y en otras revistas, por ejemplo la del Instituto Cervantes, su investigación, el libro que yo conozco mejor es la novela vanguardista de Mario Verdaguer, entre otras publicaciones, pero últimamente que ha publicado la edición de la crítica teatral completa del arte, donde es la primera vez que se reúnen todos los textos críticos teatrales que hizo Fígaro, ¿no? Con artículos inéditos, recopilando todos los textos en los periódicos de la época donde se publicaba, en fin, una edición importante que tenemos ganas de conocer, ¿no? Y que es nueva, así que te damos la enhorabuena de la proyecto, ¿no? Rafael Fuentes, por otra parte, tiene una sensibilidad crítica magnífica. Yo tuve el honor de que me hiciera una reseña en ABC a un libro mío y verdaderamente lo clavó. Fue una reseña que exactamente daba cuenta, con su criterio, que era magnífico, ¿no? de lo que el libro quería ser, ¿no? De lo que el libro quería aportar, ¿no? Es decir, que todo lo que yo le leo, la sensibilidad crítica, la elegancia con la que lo hace, ¿verdad? Y la documentación y el rigor, pues dicen de él que es verdaderamente un profesor de lo que queremos. Pues con estas palabras que son de bienvenida para ti, ¿no? Te damos la palabra y muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a estas amables palabras de Enrique Baena, el director académico del Centro de Estudios del Exilio, la Fundación María Zambrano, y a la larga amistad que ya hemos tenido en estos encuentros universitarios. Bueno, dentro del homenaje a Miguel Hernández en el ciclo de Mundo Contemporáneo y Exilio, promovido por la Fundación María Zambrano, quisiera hablar de un aspecto muy específico, pero al mismo tiempo muy significativo y creo que muy revelador, como es el tema de la memoria y el teatro de Miguel Hernández. No tanto la poesía, porque es lo conocido, sino del teatro, que es algo mucho más olvidado. Aunque para abordar este tema de memoria y teatro de Miguel Hernández, creo que debemos tener en cuenta que existen muchos modos de olvido y existen muchos motivos también de olvido, igual que existen muchas formas de recuerdo y de memoria. No hay un solo modo de olvido, no hay una sola forma de memoria. Creo además que el teatro de Miguel Hernández es uno de esos abundantísimos pasajes de nuestra historia literaria donde olvido y memoria se dan cita con toda su complejidad. Para estudiarlo en toda esa complejidad me gustaría ser aún más concreto y específico, centrando la atención prioritariamente en un ámbito muy definido del teatro de Miguel Hernández, que ha sido bautizado como teatro de guerra.
Bueno, en esto sigo la aplicación más lógica y que creo más acertada de las distintas etapas del teatro de Miguel Hernández, que ha sido hecha por investigadores y profesores como Vicente Ramos, Concha Zarzolla, Francisco Díez de Revenga o Mariano de Paco, quienes distinguen tres fases muy definidas en la obra dramática de Miguel Hernández. Primero, un teatro católico inicial a través de un auto sacramental que se tituló ¿Quién te ha visto y quién te ve y sombra de lo que seas? Era una obra, es un auto sacramental del siglo XX muy influido por la teoría de José Benjamín. Después evoluciona a una segunda época que sería un teatro social representado fundamentalmente por Hijos de la Piedra y una gran obra de teatro no representada que es El labrador de más aire, y finalmente el teatro de guerra, a veces llamado teatro político, pero yo estoy de acuerdo con estos profesores, con Díez de Revenga o Mariano de Paco, que no es tanto teatro político en el sentido de que se adscriba a un partido político, a una ideología concreta, sino que es un teatro de guerra en defensa del gobierno republicano, pero no en defensa de un partido político en particular, y por lo tanto es mejor esa denominación de teatro de guerra, compuesto por obras aparentemente heterogéneas y sin aparente continuidad entre sí, aunque trataré en esta conferencia de intentar ver la conexión que pueden tener esas obras entre sí. En primer lugar, está compuesto ese teatro de guerra por unas piezas cortas, la cola, el hombrecito, el refugiado, los sentados, y repetidamente Miguel Hernández da un salto a una obra muy ambiciosa y muy compleja, que es Pastor de la Muerte. Y de ahí viene la idea de que ese teatro de guerra es muy heterogéneo y que no tiene conexión entre sí, porque pasa a decir piezas aparentemente breves y muy vinculadas a un sainete político, a una obra tan ambiciosa como puede ser Pastor de la Muerte. Bueno, un teatro de guerra, insisto, que siempre ha sido calificado como un teatro disperso, heterogéneo, de aluvión, sin unidad, y precisamente por eso me centraré en él, porque creo que en el estudio del olvido y la memoria, en el teatro de guerra de Miguel Hernández, creo que nos puede permitir comprender mejor las enfermedades del olvido, así como también encontrar un hilo conductor que enhebra entre sí esas piezas teatrales de Miguel Hernández, las últimas piezas teatrales que han sido vistas hasta ahora como un cajón desastre, heteróclito, y que desde la perspectiva de la memoria pueden verse como un desarrollo teatral con una coherencia interna. Al menos yo veo esa coherencia interna, no sé si me equivoco, pero al menos la voy a proponer. Para contextualizar ese tema, debemos de tener en cuenta que las enfermedades del olvido, lo que he dicho, enfermedades del olvido, constituyen una patología ancestral. No es algo muy reciente, ni es algo que nos afecte a nosotros, aunque afecta, pero no es que nos afecte únicamente a nosotros. Incluso ha llegado a adquirir una categoría mítica en los orígenes de nuestra cultura occidental, precisamente a través de la Odisea de Homero. Recientemente el profesor Manfred Osten, en su obra La memoria robada, que probablemente haya sido una obra citada ya en este ciclo de conferencias, porque es un libro muy clásico, se ha convertido en un libro muy clásico, pues en La memoria robada afirmaba que, leo literalmente, la historia de la memoria robada es antigua, nos dice, se remonta a la mismísima mitología. Homero lo ha captado en el canto 9 de la Odisea. Y efectivamente, en el canto 9 de la Odisea leemos cómo Ulises ha perdido de nuevo la ruta de vuelta a Ítaca, con sus naves a Ítaca, y echa el ancla de su flota con sus 12 naves en una costa desconocida donde son acogidos por unos habitantes muy hospitalarios, los lotófagos. Estos anfitriones le proporcionan una fruta muy agradable de sabor que produce un efecto sorprendente, otorga el olvido. Ulises descubre entonces los efectos aniquiladores de esta amnesia del fruto de los lotófagos. La embriaguez del olvido descubre en sus marineros, que afecta a toda su tripulación y le sitúa en un nirvana que borra de su mente todos sus objetivos, todas sus tareas y todas sus responsabilidades.
Y Ulises, en este mito originario, solo logra sacar a sus marineros del país de los lotófagos, atándolos violentamente a los bancos de los remeros para que puedan volver a salir. Los saca mediante la violencia, porque realmente no consigue que quieran volver a su objetivo, a su dirección hacia Ítaca. Este mito de la Odisea remarca, en primer lugar, la enorme tentación de renunciar a la responsabilidad mediante el olvido, y al mismo tiempo apunta a la degradación humana cuando la persona se desprende de sus recuerdos. Y esto es muy importante tenerlo siempre presente. Si se pierde la memoria, no solo se pierden los recuerdos del pasado, que es muy importante, sino que también se pierden los proyectos del futuro y se destruye así la condición humana, que queda reducida a un presente vegetal, un presente animal. Bueno, exactamente así, con toda la brutalidad de esa experiencia, han sido descritos los efectos de la amputación de la memoria por un superviviente de los campos de exterminio nazi, y aquí no estamos ya en el terreno del mito que nos cuenta Homero, sino de la experiencia personal. Un superviviente como es Primo Levi, quien nos dice de su experiencia en los campos de exterminio: nos habíamos olvidado no solo de nuestro país y de nuestra cultura, sino también de nuestra familia, del pasado y del futuro que habíamos esperado, porque como los animales estábamos reducidos al momento presente. Bueno, esto me parece muy importante. Cuando se reivindica el presente absoluto, no nos damos cuenta del grado de degradación que puede traer al olvidar el pasado y no vivir proyectos hacia el futuro. Bueno, este testimonio es radicalmente trágico sobre el carácter, como digo, envilecedor del olvido, que, como en el mito de los lotófagos de la Odisea, señala cómo la dignidad humana merma cuando merma la memoria y cómo crece la barbarie cuando crece el olvido. Parece que es una ley que se establece en esos términos. Hay más dignidad cuanta más memoria y más barbarie cuanto más olvido. Los dos textos vienen apuntando en la misma dirección. La conclusión sería que la tentación de olvidar puede ser placentera, pero siempre es degradante para la persona. A partir de estos principios expresados por el mito homérico y por ese recuerdo de Primo Levi, podemos comenzar a analizar distintas modalidades del olvido. Como he dicho al principio, no hay solamente una manera de olvidar. La primera modalidad, o las primeras modalidades, creo que son muy obvias y están relacionadas con las experiencias traumáticas y el rechazo a la culpa y el rechazo a la responsabilidad. No son nada extraños los olvidos selectivos o las alteraciones de la memoria después de acciones criminales sumamente traumáticas, como demuestran habitualmente los criminales de guerra. Hacen una alteración, un olvido, una modificación de la memoria. En este caso nos encontramos con un mecanismo muy evidente para desplazar la mala conciencia, para evitar la mala conciencia o el sentimiento de culpa ante la violencia ejercida y el crimen que ha sido ejecutado hacia los demás. A veces ese olvido y esa alteración es absolutamente cínico, con el frío propósito de burlar a la justicia, pero no es menos cierto que en muchas ocasiones los olvidos y manipulaciones del recuerdo se realizan a un nivel instintivo, casi inconsciente o inconsciente, con el propósito de burlar la propia conciencia subjetiva, no solo al Tribunal de Justicia. Ahora bien, dentro de esta resistencia a recordar, rememorar, sobre todo bárbaros acontecimientos criminales, ninguna modalidad de olvido me ha impresionado más, lo quiero remarcar porque siempre me ha impresionado mucho, que la que yo denominaría como olvido de la incredulidad.